Bueno, vamos a hacer ahora una revisión de los trastornos metabólicos y de ellos el que es más frecuente, que es la acidosis metabólica. Como habíamos comentado anteriormente, la acidosis metabólica es un trastorno que se caracteriza por tener una disminución en el pH sanguíneo y se caracteriza como trastorno primario por la disminución en la concentración plasmática de bicarbonato. Las acidosis metabólicas, uno fisiológicamente, fisiopatogénicamente, en realidad las puede dividir en dos grandes grupos, las que se denominan por ganancia de ácido o las que ocurren por pérdida de bicarbonato. Ahora bien, ¿por qué todos nos recordamos que las acidosis metabólicas, la característica es que está disminuida el bicarbonato, con lo cual es fácil entender por qué cuando nosotros decimos que el paciente tiene pérdida de bicarbonato, que sería el segundo ítem, ya sea gastrointestinal o renal, el trastorno que tienen es de una acidosis metabólica. Pero ¿por qué cuando uno gana ácidos también tiene una acidosis metabólica? Recuerden que el buffer del ácido carbónico tiene un componente respiratorio, que es un componente ácido, y un componente metabólico, que es el bicarbonato. Cuando uno tiene una ganancia de cualquier tipo de ácidos, lo que hace el bicarbonato es utilizarse el bicarbonato para bufferear ese ácido que se está agregando, que puede ser exógeno o endógeno, para sostener el pH dentro del rango de la normalidad. Por eso, tanto la pérdida neta de bicarbonato como la utilización del bicarbonato como buffer que se observa en la ganancia de ácidos generan un trastorno que es la acidosis metabólica, que presenta como característica en el laboratorio la disminución del pH asociada a la disminución de la concentración de bicarbonato. ¿Qué ejemplos clínicos? Bueno, los que contábamos antes, la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, algunos tóxicos, y yo lo puse entre paréntesis porque, bueno, no es una cosa muy frecuente, pero como para que tengan también la idea, es que en las etapas avanzadas de una falla renal hay disminución de la excreción renal de ácidos y eso también se puede ver como una acidosis metabólica. La particularidad en el laboratorio, digamos, cómo uno puede saber si un paciente que yo veo el pH y está disminuido, veo el bicarbonato está disminuido y digo, bueno, tiene acidosis metabólica. Como, además de, obviamente, el approach clínico, porque no es lo mismo un paciente que tiene diarrea a un paciente que está séptico, ¿cómo yo puedo descubrir si la acidosis metabólica es por ganancia de ácido o por pérdida de bicarbonato? Bueno, ahí vamos a usar dos herramientas que son el cálculo del anion gap para descubrir si hay ganancia de ácidos, es decir, hay aumento de ácidos que tienen carga negativa y aumentan esto que conocemos como anion gap. Y también lo que tengo que hacer es valorar y calcular lo que se conoce como cloro esperado. El cálculo del cloro esperado me va a permitir descubrir si el paciente tiene una acidosis metabólica porque ha perdido bicarbonato. Vamos a verlo en detalle. En la ganancia de ácidos, dijimos nosotros, lo que necesitamos es calcular el anion gap. El anion gap es una cuenta, digamos, el cálculo del anion gap es una cuenta que surge entre la diferencia entre los cationes medibles o más importantes, que son el sodio y el potasio, menos los aniones más importantes, que son el cloro y el bicarbonato. En general, uno no utiliza el potasio y solamente resta a las cargas positivas los dos aniones más importantes en la sangre, que son el cloro y el bicarbonato. Para verlo gráficamente me gusta mucho este dibujo, que lo que cuenta es lo siguiente. Hay una ley que es una ley para todos los fluidos biológicos, que es la electroneutralidad, que dice que para todos los cationes, o sea, para el total de los cationes, hay la misma cantidad de aniones, es decir, que se mantiene la electroneutralidad. Si uno detallara en particular cuáles son los aniones y los cationes que hacen que la electroneutralidad exista, lo que se observa es que hay un catión muy importante, que es el sodio. Hay algunos cationes no medibles. En realidad, no, digamos, hay un montón de cationes que uno conoce y sí mide, pero en la práctica, cuantitativamente, el valor de la natremia en relación al valor de la magnesemia o de la calcemia están, es completamente en otra escala, ¿no? Hablamos de una natremia alrededor de 130 miliequivalentes por litro versus lo que puede ser el potasio en sangre, que son 3 miliequivalentes por litro. Entonces, se denominan cationes no medibles. Yo creo que cuantitativamente no son destacables, sería la palabra más importante, ¿no? Pero bueno, quedémonos con el concepto de que el catión más importante es el sodio. Del lado de los aniones, los aniones más importantes, son el bicarbonato y el cloro. Ahora bien, nosotros dijimos que los cationes tienen que ser igual a los aniones, de manera que para que se mantenga la electroneutralidad, el sodio, que es el catión más importante, debería ser igual a la suma entre los dos aniones más importantes, que son el cloro y el bicarbonato. Y cuando uno mira este gráfico, sacando este pedacito de acá arriba, que uno lo podría igualar a los aniones que no podemos medir, lo que observamos es que para toda esta cuantía de catión, que es el sodio, hay una parte de los aniones que no los puedo medir y que no están representados ni por el cloro ni por el bicarbonato. Estos aniones, o sea, moléculas con carga negativa, que no se representan ni el cloro ni el bicarbonato, se conocen como anion gap o brecha aniónica. Y lo que hacen es colaborar para que exista la electroneutralidad, o sea, para que realmente cuando yo sumo el sodio quiero igualar la carga positiva del sodio, sumo el cloro y el bicarbonato, si le sumo el anion gap, esto finalmente da cero, o sea, finalmente ocurre la electroneutralidad. Todos los aniones, es decir, el bicarbonato, el cloro y el anion gap, son iguales al sodio. Acá en este gráfico, fíjense, esto sería como una situación basal, ¿no? Donde la natremia es igual a la cloremia, a la bicarbonatemia y al anion gap. Bueno, en las acidosis que uno conoce como acidosis con anion gap aumentado, lo que sucede es que aumenta esta cuantía de cargas negativas a expensas del anion gap.
¿Qué es el anión gap fisiológicamente? Bueno, el anión gap fisiológicamente, sobre todo son proteínas, ¿sí? Las proteínas tienen carga negativa, a pH sanguíneo tienen carga negativa, por supuesto que la más importante es la albúmina, pero fisiológicamente, digamos, en el A, estaría formado sobre todo por proteínas. Cuando un paciente tiene una acidosis metabólica por aumento de ácidos, por ganancia de ácidos, los ácidos, vamos a poner el ejemplo del ácido láctico, tiene carga negativa. Entonces, ¿a dónde va a parar? Bueno, a esa brecha aniónica. Por eso nosotros decimos que las acidosis metabólicas de gap aumentado, lo que se observa es que para sostener la electroneutralidad, aumentan las cargas negativas que conocemos como anión gap a expensas de la disminución del bicarbonato. Dijimos hace un ratito, ¿por qué disminuye el bicarbonato? Bueno, en principio acá vemos que es para sostener la electroneutralidad, pero además porque esas cargas negativas que yo estoy agregando, ese componente ácido que estoy agregando como ácido láctico, necesita ser buffereado y el buffer que utiliza, o el componente del buffer que utiliza, es el bicarbonato. La otra variante de acidosis metabólica es por pérdida de bicarbonato. Entonces, esa pérdida de bicarbonato, yo les había nombrado, la más importante es la gastrointestinal, la diarrea es el ejemplo como más destacado, pero también si el paciente tiene una ostomía, va a generar lo mismo. Cualquier pérdida intestinal tiene pérdida de bicarbonato y también puede haber pérdida renal de bicarbonato en el caso en el que el mecanismo de reabsorción más proximal del bicarbonato esté alterado. ¿Qué elemento vamos a utilizar para poder valorar esto? Bueno, el cálculo de lo que se denomina cloro esperado. El cloro esperado como concepto es, en una situación basal, la cloremia no tiene un valor normal. La cloremia es el 75% de la natremia. La natremia sí tiene un valor normal, que es entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, y la cloremia es el 75% de lo que esa natremia sea. Ahora bien, hay algunas situaciones. Vuelvo al dibujo que contábamos antes, nosotros acá, digamos, en la situación A, que sería la situación basal, para esta natremia el 75% representa la cloremia. Bueno, en algunas situaciones en las cuales hay pérdida de bicarbonato, fíjense qué chiquito está el bicarbonato acá, eso se expresa como ganancia de cloro. ¿Por qué? Bueno, lo mismo, porque yo tengo que sostener la electroneutralidad. En la electroneutralidad yo tenía como catión principal el sodio y tenía como aniones principales el cloro, el bicarbonato y el anión gap. El anión gap en esta situación se mantiene constante. ¿Por qué? Porque yo no estoy ganando ningún ácido, entonces solamente está conformado por proteínas. Pero cuando pierdo bicarbonato, pierdo cargas negativas. Lo más probable es que sea por causa digestiva, como contábamos antes. Entonces, para mantener la electroneutralidad, lo que sucede es que aumenta la cuantía del cloro. Por eso uno lo que dice es, bueno, normalmente, vuelvo acá, la natremia y la cloremia, el vínculo entre ellas es que la cloremia es el 75% de la natremia. Ahora bien, cuando hay pérdida de bicarbonato y el bicarbonato baja marcadamente por pérdida, lo que va a suceder es que la cloremia es mucho más que el 75%. ¿Se ve? Es decir, que si el cloro esperado por ese 75% que nosotros comentábamos era 100, por decir un ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, digamos, para esa natremia el paciente debería tener un cloro de 100. Si yo cuando hago la cuenta, digamos, me da 100, para la natremia que tiene debería tener 100, y sin embargo miro el laboratorio y el paciente tiene de cloro 120, quiere decir que el paciente tiene un cloro real, o sea, el que nos da el laboratorio, que es mayor que el cloro esperado. En esa situación, uno dice que el paciente tiene hipercloremia. Acá en este gráfico se ve perfecto, ¿sí? O sea, el paciente tiene de cloro mucho más de lo que debería tener, que es el 75% de su natremia. Entonces, recuerden que la ganancia de ácidos, que comentábamos, la podemos valorar a partir del cálculo del anión gap, y la pérdida de bicarbonato, que la vamos a valorar a partir del cloro esperado, son cálculos que tenemos que hacer siempre ante un paciente que tenga una acidosis metabólica. Entonces, dentro de los trastornos metabólicos, por lejos el más importante para recordar y para ejercitar es la acidosis metabólica. Muy importante recordar los ejemplos clínicos. Y después, bueno, veo yo que el paciente tiene una disminución del pH asociada a una disminución del bicarbonato. Entonces, interpreto que el paciente tiene una acidosis metabólica. Para poder discernir si el paciente lo que predomina es la ganancia de ácidos o la pérdida de bicarbonato, tengo que calcular el anión gap y el cloro esperado. Recuerden que el anión gap, si la albúmina es normal, está alrededor de 12, más o menos 12. Esto es importante hacer porque en algunas situaciones, voy a poner un ejemplo real, en algunas situaciones pueden convivir los dos mecanismos de acidosis metabólica. Por ejemplo, un niño, un bebé de 1 año, que consulta por diarrea y cuando yo lo voy a ver está muy deshidratado. Bueno, la diarrea le va a haber dado pérdida de bicarbonato, o sea que en principio va a tener hipercloremia por esa causa. Pero si está muy deshidratado también va a tener acidosis láctica, o sea que va a tener gap aumentado. De manera que puede ser que las dos condiciones colaboren para que su acidosis metabólica sea más marcada. Por eso es importante, para hacer una buena valoración, siempre en el caso de acidosis metabólica, hacer los dos cálculos. Y de esa manera entendemos la clasificación, ¿no? De gap elevado es por ganancia de ácido, o de gap normal o hiperclorémica es por pérdida de bicarbonato.